Amados hermanos en la fe del Señor Jesucristo, paz a vosotros. Es una gran alegría, un placer y una bendición poder compartir este espacio del estudio de la palabra de nuestro Dios y que podamos todos juntos llegar a la misma conclusión, que la palabra de nuestro Dios tiene un objetivo de transformar las vidas de cada uno de nosotros. Dice la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en su capítulo 3, versículo 16 de esta manera: Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la función de la palabra de nuestro Dios? Pues es instruirnos en justicia para que seamos perfectos en toda buena obra. Ese es un proceso que nos va a llevar toda la vida, sin duda alguna, pero que tenemos que estar trabajando cada día, en cada momento. Por esa razón nos unimos para poder tomar el estudio de esta tarde y poder encontrar en él que la palabra de nuestro Dios es útil para nuestros corazones, para nuestras almas y para todo lo que hacemos. La pregunta de esta tarde es: ¿quién es el personaje del que habla el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 23, versículo 29? Vamos a meternos de lleno al tema, mis hermanos, sin olvidar este precepto, que la Escritura es divinamente inspirada y es útil para cada uno de nosotros. Ahora sí, vamos a entrar de lleno al tema. Saquen sus escrituras y vamos a buscar el Evangelio de Mateo en su capítulo 23 y vamos a leer desde el versículo 29. Dice Evangelio de Mateo capítulo 23 desde el versículo 29 de esta manera: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. Así que testimonio dais a vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también henchid la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo evitaréis el juicio del infierno? Por tanto, he aquí, yo envío a vosotros profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al cual matasteis entre el templo y el altar. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues aquí el Señor Jesucristo hablaba a la gente de su época, su generación, específicamente a los fariseos y a los escribas, las personas más doctas en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Si alguien podía saber de quién estaba hablando el Señor Jesucristo, eran estos hombres, los fariseos y los escribas. No debemos olvidar que el Evangelio de Mateo capítulo 15, versículo 24, el Señor Jesucristo dice: yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Evangelio de Juan capítulo 1 dice: a lo suyo vino, aunque muchos de los suyos no le recibieron. ¿Qué queremos decir con estas cosas? Que se cumple en el Señor Jesucristo y la generación de su época lo que el apóstol Pablo decía a los romanos en el capítulo 7, versículo 1. ¿Qué dice Romanos 7:1? El apóstol Pablo decía: porque hablo con los que conocen la ley. El Señor Jesucristo se estaba dirigiendo a un auditorio que conocía perfectamente la ley de Dios. En específico en estos pasajes se está refiriendo a escribas y fariseos. Ellos conocían desde el Génesis hasta el último pasaje de la Escritura Sagrada. En nuestra versión de la Biblia, el Antiguo Testamento termina con Malaquías. Pero les voy a compartir algo. En la versión hebrea de la Biblia, lo que se conoce como el Tanaj, está dividido de una manera diferente. Y el último de los libros es el segundo libro de las Crónicas. Aquí se debe de ver. Segundo libro de las Crónicas. Entonces, podríamos decir que los fariseos y los escribas dominaban la escritura desde el Génesis, todos los libros de Moisés, los profetas y los escritos. Es como está dividida la Biblia hebrea. Y el último de los libros era los libros de las Crónicas. Ellos conocían esos pasajes con lujo de detalle. Por eso el Señor Jesús les hablaba de estas palabras y ellos las comprendían perfectamente. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 24. Vamos a encontrar el Evangelio de Lucas capítulo 24. Y dice el versículo 44 de la siguiente manera:
Y él les dijo, estas son palabras con que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Esas palabras que el Señor Jesucristo ocupa para sus discípulos son importantes. Cuando Él dice la ley de Moisés, los profetas y los salmos, otra vez está haciendo referencia a la división judaica, a la división hebrea de la Biblia, al Tanaj, que comienza por los primeros libros de Moisés, después va con todos los profetas y por último con una sección que se llama los escritos. Por esa razón se llama Tanaj, de Torah, que es la ley de Moisés, Nebim, que son los profetas, y Ketubim, que son los escritos. Y que por una regla ortográfica, aunque podría decir Tanakh, se debe decir Tanaj, por una regla ortográfica del hebreo. Entonces, Jesús está hablando con un auditorio eminentemente judío. Tanto los discípulos como los escribas y los fariseos conocían estas cosas. Para ellos era muy claro que cuando Él decía lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los profetas y los escritos, ellos conocían el Antiguo Testamento y sabían de qué estaba hablando. Por estas razones que vamos a retomar la pregunta inicial. ¿Qué Zacarías es el que habla el Señor Jesucristo? Dijimos que el Señor Jesús dice a ustedes, a los fariseos y a los escribas, que son incrédulos, aún conociendo todas las profecías que hablaban de mí, no han creído, aún viendo todas las señales que he hecho y que están profetizadas en el libro de Joel capítulo 2 y en otros muchos pasajes, en Isaías capítulo 11, primeros versículos, y no han creído, se les van a enviar todavía más personas para que hablen con ustedes, los apóstoles, y después de los apóstoles, otros creyentes en Jesús iban a seguir predicando el evangelio. Y dice, ustedes los van a perseguir, los van a llevar a la sinagoga para juzgarlos y matarlos. Y con esto ustedes van a ser copartícipes con sus antecesores, sus padres, quienes mataron a muchos profetas, de tal manera que se les va a hacer juicio, no solamente por los que matan en su generación, que en esa generación era matar al Hijo de Dios, sino por todos los justos que hayan muerto en la Escritura, desde Abel hasta Zacarías, según el versículo que leímos, el hijo de Baraquías. Ahora vamos a ver quién es ese Zacarías. Vamos a comenzar primeramente con ubicar lo que dice el pasaje sagrado. Dice que el Zacarías del que estamos hablando, el hijo de Baraquías, según el versículo que leímos, mucha atención con esto, según el versículo que leímos, Zacarías el hijo de Baraquías muere entre el altar y el templo. Esta gente, los judíos a los que está hablando, los escribas y los fariseos, conocían con lujo de detalle la explicación de la distribución del tabernáculo de Dios. Dice Éxodo capítulo 40, para que veamos cuando el Señor Jesús dijo estas palabras, de qué estábamos hablando. Dice Éxodo capítulo 40. Vamos a ver dónde murió Zacarías. Éxodo 40. Y vamos a leer unos versículos en Éxodo capítulo 40 para que podamos ubicar la distribución del lugar sagrado. Vamos a comenzar con el versículo 16. Dice de esta manera el versículo 16. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Y así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Y Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso barras e hizo alzar sus columnas y extendió la tienda sobre el tabernáculo y puso sobre la cubierta encima del mismo como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó y puso el testimonio dentro del arca y colocó las varas en el arca encima de la cubierta sobre el arca. Amén. Hasta aquí. Estamos viendo que Moisés hace el tabernáculo del testimonio conforme al diseño que Dios le dijo. Era el lugar, una tienda grande dividida por un velo que era en el lugar santo y el lugar santísimo. Y cerca del lugar santísimo, en la parte del lugar santo, hay un altar de oro en el cual se quemaba perfume e incienso. Dice el versículo 26 de esta lectura. Puso también el altar de oro en el tabernáculo del testimonio delante del velo y encendió sobre él el perfume. Hay un primer altar de oro donde se quema perfume adentro de la tienda donde se considera el tabernáculo del testimonio. Pero hay un segundo altar. Dice el versículo 33. Finalmente erigió el atrio en derredor del tabernáculo y del altar
y puso la cortina de la puerta del atrio, y así acabó Moisés la obra. Había un altar del holocausto, dice el versículo 29, que estaba frente a la puerta del tabernáculo. Entonces, atención, hay dos altares. Hay un altar de oro adentro de la tienda, en el lugar santo, cerca del lugar santísimo. Ahí se quema solamente perfume. Afuera de la tienda del lugar santo, dentro del patio que rodeaba el tabernáculo, había otro altar, el del holocausto, donde se quemaban los animales. Son dos altares diferentes. Y el segundo altar estaba frente a la puerta de la tienda grande, que era el lugar santo y el lugar santísimo. La entrada al lugar santo y al lugar santísimo. Hay dos altares en la dirección del tabernáculo, del testimonio. Y hay un patio que rodea el tabernáculo. Ahora vamos a ver que eso fue en la época del tabernáculo, pero después vienen cambios. Ustedes saben que el rey David, que era un hombre que amaba a Dios, en su mente y en su corazón había pensado: no está bien que yo y mis principales en el pueblo tengamos casas lujosas, hermosas, y que el Señor vive en una tienda portátil. El celo de David por la casa de nuestro Dios fue tal que toda su vida estuvo juntando tesoros para poder construirla. Y cuando la quiso construir, la respuesta de Dios fue que él había sido un guerrero, que había derramado mucha sangre y que por lo tanto no era posible que él levantara ese tabernáculo. Entonces le dijo en nuestro Dios: pero no te preocupes, lo va a levantar tu hijo Salomón. Entonces David siguió con su carrera contra el tiempo, porque la vida del hombre puede ser muy corta en perspectiva, para seguir juntando dinero y tesoros y dejarle provisto a su hijo Salomón todo lo necesario para que pudiera establecer la casa de nuestro Dios, una casa lo más digno posible dentro de las limitaciones humanas. El mismo Salomón, cuando construyó la casa, reconoció y dijo: Señor, los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Sería posible que alguna casa que hiciéramos nosotros la pudieras habitar realmente? O más bien es un testimonio para que nosotros te podamos buscar en algún lugar. Entonces Salomón fue el responsable de cumplir con los planes de David. Pero el rey David era un hombre muy especial delante de nuestro Dios, y él amaba mucho a Dios, a pesar de que tuvo errores, como cualquiera de nosotros, que nos podemos equivocar, pero siempre vamos a buscar reconciliarnos con nuestro Dios. Mientras estemos vivos no es tarde para hacerlo. Y el rey David entonces, en su mente y en su corazón, tenía un propósito para la casa de Dios, y era hacer algo mucho mayor que el tabernáculo. No solamente era hacer la casa con el lugar santo y el lugar santísimo, que era lo principal, sino que también había pensado en un espacio para acumular algunos tesoros que se regalaran, que el pueblo podía regalar a nuestro Dios, o que los mismos reyes pudieran llevar para nuestro Dios, etc. Entonces, el rey David hace una distribución nueva del complejo que va a albergar la casa de nuestro Dios. Y vamos a abrir el primer libro de las Crónicas. ¿Se acuerdan que dijimos que el último libro de la Biblia hebrea es Crónicas? Aquí tenemos en nuestra Biblia, tenemos primer libro de las Crónicas y segundo libro de las Crónicas. En la Biblia hebrea solamente es un libro, el libro de las Crónicas. Entonces vamos a ver en nuestra versión el primer libro de las Crónicas. Y vamos a encontrar allí que el rey David había dejado a su hijo Salomón no solamente el dinero, sino instrucciones para que hiciera conforme al corazón de David había pensado la casa para nuestro Dios y los edificios complementarios. Por eso dice el primer libro de las Crónicas, capítulo 28. Vamos a ver versículo 10 en adelante. Palabras de David para Salomón. Mira, pues, ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para su santuario. Esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo la traza del pórtico, y de sus casas, y de sus oficinas, y de sus salas, y de sus recámaras, y de la casa del propiciatorio. Asimismo, la traza de todas las cosas que tenían su voluntad para los atrios de la casa de Jehová, y para todas las cámaras en derredor, para los tesoros de la casa de Dios, y para los tesoros de las cosas santificadas. Amén. ¿Qué les parece, mis hermanos? El rey David le dijo a Salomón: mira, aquí está el dinero y además aquí está el diseño. Le dio las trazas de la casa, del patio alrededor de la casa, como en la época del tabernáculo, un atrio alrededor del tabernáculo. En ese atrio iba a estar el altar, la fuente de metal,
Allí van a estar los sacerdotes. Dice que iba a haber algunos arreglos especiales que David había preparado según en su mente, el diseño de su mente del rey David. Y además otros edificios alrededor de la casa de nuestro Dios que había planeado David. Y le dejó dinero para todo eso. Para todo eso le dejó dinero el rey David. Entonces Salomón va a construir la casa de Dios conforme al diseño que su padre le dio. Salomón también va a hacer algunas aportaciones muy hermosas, pero el diseño original en sí es de David. Y quiero que me acompañen a ver este versículo que está en el primer libro de los Reyes, para que ustedes puedan, junto conmigo, corroborar que Salomón, por supuesto que siguió la instrucción de su padre. Dice el primer libro de los Reyes, pero vamos a ver el capítulo 6. Vamos a ver qué hizo el rey Salomón con la instrucción de su padre. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Después edificó Salomón, estoy en el 7, ese es capítulo 6. Y fue en el año 480 después de los hijos de Israel salieron de Egipto, en el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, que Salomón, que él comenzó a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tuvo 60 codos de largo y 20 de ancho, 30 codos de alto, y el pórtico delante del templo de la casa, de 20 codos de largo, según su anchura de la casa. Y su ancho era de 10 codos delante de la casa. Amén. Hasta aquí vamos a dejarlo. Fíjese usted el versículo 3. Primeramente diremos que Salomón hizo la casa conforme a las trazas, a los diseños que David le había dejado. Pero ahora vamos a ver que parte de ese diseño es que había un pórtico delante del templo de la casa. Vamos a mostrarle a usted una imagen donde pueda ver una recreación aproximada de lo que es el templo de Salomón con su pórtico. El pórtico del templo de Salomón. Si usted puede ver esta imagen, debe recordar que leímos en Éxodo 40, versículo 29, que enfrente de la puerta del tabernáculo, de la casa del lugar santo, estaba el altar del holocausto. Ahora en el templo de Salomón, en la puerta del tabernáculo enfrente hay un pórtico. Se crea un nuevo espacio que no existía. Hay un pórtico que permite que los sacerdotes se cubran de la lluvia o del sol antes de entrar al lugar santo. Y después, enfrente del pórtico, ¿qué debería de haber? Por supuesto que el altar. Así como el altar estaba frente a la puerta del tabernáculo en la época antigua, ahora el altar está delante del pórtico del nuevo templo de nuestro Dios. Retomando el punto, dijimos que el Señor Jesucristo dijo, para que se les demande la sangre a ustedes desde Abel el justo hasta Zacarías el hijo de Berequías, que murió entre el altar y el templo. Bien, mis hermanos, pues hasta aquí vamos en este punto. Ahora sí, una vez que puede usted identificar en qué lugar murió el Zacarías al que se refiere el Señor Jesús como un hombre justo, que no merecía esa muerte, como un enviado de Dios que fue asesinado por hombres perversos que lejos de buscar a Dios hicieron el mal a sus enviados, ahora vamos a ver de qué Zacarías se trata. El versículo sagrado que le hemos leído varias veces es Zacarías el hijo de Berequías. Ahora vamos a ver el libro del profeta Zacarías en su capítulo 1. Le tengo 3 propuestas a usted, mi hermano, así que atención, hermanas y mis hermanos, vamos a ver al profeta Zacarías capítulo 1 y vaya tomando sus anotaciones, vaya haciendo sus procesos mentales, su análisis, para que usted me diga desde su hogar, en su mente, quién es este profeta Zacarías del que habla el Señor Jesucristo. Dice Zacarías capítulo 1, versículo 1. En el mes octavo, en el año segundo de Darío, fue palabra de Jehová a Zacarías profeta, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, enojoso Jehová contra vuestros padres, amén, etc. Vamos a leer ahora el versículo 7 de este mismo pasaje. A los 24 del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, fue palabra de Jehová a Zacarías profeta, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, amén. Entonces, encontramos Zacarías el hijo de Berequías. Hasta este momento parece que es el profeta que escribió el libro de Zacarías, pero hay un pequeño detalle, que la escritura no nos dice
cómo murió este hombre. No lo dice, solo dice que él escribió el libro, que él convivió con el profeta Ageo, pero no menciona la muerte de este profeta, por lo menos no el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, la que conocían los escribas y los fariseos con los que Jesús hablaba en Mateo capítulo 23, versículo 35. No dice cómo murió. Ahora, ¿podría ser que este Zacarías haya muerto entre el altar y el templo como lo dijo Jesús? Vamos a ver más adelante. Puede ser que sea él, porque es el hijo de Baraquías, y porque Jesús dijo que es el hijo de Baraquías, según el versículo que hemos leído nosotros en nuestra Biblia, que es la Reina Valera versión antigua. O si tiene usted la revisión del 60, también lo dice igual. O si tiene las Américas, también dice que es el hijo de Baraquías. Vamos a ver. Tenemos una primera opción que es el profeta Zacarías, el que escribió el libro. Este hombre era descendiente de Baraquías y de un hombre llamado Ido. Es la primera opción que le voy a proponer a usted. Le voy a proponer una segunda opción. Dice el primer libro de las Crónicas. La tercera vez que lo digo y solo para que usted tome sus notas. El libro de las Crónicas es el último de los libros de la Biblia hebrea, del Tanaj, de lo que manejaban los fariseos y los escribas. Es el último de la clasificación, porque es, de acuerdo a la enciclopedia judaica, el libro de las Crónicas era como un apéndice, como un complemento de las historias del libro de los reyes de Israel. Por eso lo dejan al final. Está el libro de los reyes y termina con un apéndice, con un complemento de ese libro. Y por eso lo dejan en la clasificación de los escribas, lo dejan al final de esa Biblia hebrea. Entonces, primer libro de las Crónicas, pero vamos a leer ahora el capítulo 24. Vamos a ver, mis hermanos, qué dice este libro. Pero se los voy a cambiar por el segundo libro de las Crónicas. Dice segundo de Crónicas, capítulo 24. Y vamos a leer desde el versículo 20. Segundo de Crónicas, capítulo 24, versículo 20. Imagínense, vea usted un poquito adelante. Este libro de las Crónicas ya está por terminar. Solo faltan unos cuantos capítulos para terminar. Estamos prácticamente al final de la Biblia hebrea. Entonces dice de esta manera el pasaje sagrado. Y el Espíritu de Dios invistió a Zacarías, hijo de Joiada, el sacerdote, el cual estando sobre el pueblo les dijo: Así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien de ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os dejará. Mas ellos hicieron conspiración contra él y cubriéronle de piedras por mandato del rey en el patio de la casa de Jehová. No tuvo pues memoria el rey Joás de la misericordia que su padre Joiada había hecho con él. Antes matóle su hijo, el cual dijo al morir: Jehová lo vea y lo requiera. Amén. Segundo Zacarías. Este segundo Zacarías muere precisamente en el patio de la casa de Jehová. ¿Qué dijimos que había en el patio? Vamos a ver nuevamente la figura. ¿Qué había en el patio de la casa de Jehová? Dijimos que en el patio de la casa de Jehová, en la época de los reyes, había un altar de sacrificios de holocaustos enfrente del pórtico que había construido Salomón por instrucciones de su padre David, a las puertas del lugar santo, del santuario, del templo, de la casa de Dios. Entonces, si este hombre llamado Zacarías, hijo de Joiada, murió en el patio, la pregunta es, ¿pudo haber sido ese Zacarías del que habló el Señor Jesucristo? Tenemos un impedimento. ¿Cuál es? ¿Te has dado cuenta cuál es? Por supuesto, que ese Zacarías no es hijo de Berequías, es hijo de Joiada. Entonces tenemos dos opciones. La primera opción es el profeta que escribió el libro, pero el problema es que él es hijo de Berequías, hijo de Ido, pero no sabemos cómo murió. La segunda opción que le estoy planteando es Zacarías, el hijo de Joiada, que murió en el patio de la casa de Jehová. Pudo haber sido entre el altar y el templo, la casa, el lugar santo, el santuario, frente al pórtico de Salomón y David. Pero este hombre no es descendiente de Berequías, sino que es descendiente de Joiada. Le tengo una tercera opción y vamos a ver qué le parece a usted, mi hermano, a usted, mi hermana, esa tercera opción. Eso que le voy a leer es una porción de un evangelio llamado apócrifo.
Apócrifo no significa falso, significa oculto, porque la gente mucho tiempo creyó que estos evangelios o libros alternativos que no están dentro de nuestra Biblia mm, ocultaban alguna información, tenían alguna información oculta solamente para ciertos grupos escogidos, especialmente los gnósticos tenían esta idea, y que entonces no era importante que se compartiera con toda la gente, solo tenían un mensaje oculto para ciertos escogidos. Y al mismo tiempo, quienes se encargaron de establecer las reglas para decir cuáles libros sí deben estar en la Biblia porque son inspirados y cuáles no, este libro que les voy a leer, que es apócrifo, realmente más que apócrifo para la visión de quien escogió los libros bíblicos y los que quedaron fuera, más bien era un libro falso, un libro que no corresponde a la verdad histórica de la persona de Jesucristo. Le voy a leer una porción de lo que se conoce como el Evangelio Armenio de la infancia. ¿De la infancia de quién? De la infancia de Jesús. Está lleno de historias fantásticas. Por ponerle un ejemplo, unos capítulos menciona que Eva, la madre de todos los vivientes, la esposa de Adán, estuvo presente durante el parto del Señor Jesucristo en una cueva. Desde ahí se va usted a dar cuenta que el Evangelio está lleno de historias, fantásticas por decir fantasiosas. Historias que no pueden ser verdad y que además contradicen otros evangelios. Sin embargo, lea usted esta explicación de un tercer Zacarías, porque este evangelio parece tener la respuesta a las palabras de Jesucristo. Dice el Evangelio Armenio de la infancia, en el capítulo 14, voy a leerle del versículo 6 al versículo 8, que es la parte que nos interesa. Para meterlo en contexto a usted, este capítulo 14 del Evangelio Armenio dice que se trata de cuando Herodes va a matar a todos los niños de Judea, porque sabe por los magos de Oriente que ha nacido el rey de los judíos. Y que Herodes piensa, aconsejado por ciertas personas sabias del pueblo, piensa que el hijo el hijo de Zacarías, Juan, el que se va a convertir después en Juan el Bautista, ahora solamente es un niño, piensa que él puede ser el Mesías, y que entonces comienza Herodes a buscar al padre de Juan el Bautista, que según el Evangelio de Lucas se llama Zacarías, y que oficiaba en el templo de Jerusalén, el templo que estuvimos describiendo anteriormente, que lo van a buscar, manda a gente a buscarlo para que le diga dónde está el niño. Y de acuerdo al Evangelio de Armenio, que corresponde a los evangelios que conocemos, la intención es matar al hijo de Zacarías, al pequeño Juan, que va a ser Juan el Bautista más adelante, para eliminar así al rey de Israel. Entonces, cuando van a buscar a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, para que diga dónde está el niño, Zacarías dice, yo no sé dónde está, yo estoy trabajando en el templo, estoy oficiando aquí día y noche, yo no salgo del templo, entonces no sé dónde está mi hijo. Y siguen insistiendo con él hasta que llegamos a este punto. Dice el versículo 6 del capítulo 14, el Evangelio Armenio de la infancia. Pero a la hora de la plegaria ritual, esto es cuando amanece, esperaron a que Zacarías hiciese acto de presencia. Como todos los días, y tratando de verlo, no lo encontraron. Y cuando apareció la aurora, en el momento de entregarse a aquella plegaria, los sacerdotes y el pueblo se reunieron para saludarse mutuamente y se dijeron, ¿qué ha sucedido al gran sacerdote? ¿Dónde estará? Y extrañados de su tardanza, pensaron, sin duda reza su oración privada, o bien ha tenido alguna visión en el templo. Mas uno de los sacerdotes, llamado Felipe, entró audazmente, ponga atención mi hermano, en el santo de los santos, y vio la sangre coagulada cerca del altar de Dios. Y he aquí que una voz articulada salió del tabernáculo, diciendo, la sangre inocente ha sido vertida en vano, y no se borrará de encima de los hijos de la casa de Israel, hasta que llegue el día de la completa venganza. Y cuando los sacerdotes y toda la multitud popular oyeron esto, rasgaron sus vestiduras y esparcieron cenizas sobre sus cabezas y exclamaron, desdichados de nosotros y de nuestros padres, condenados todos a este desastre y a esta ignominia. Y los sacerdotes, penetrando en el tabernáculo, vieron la sangre de Zacarías coagulada como una piedra cerca del altar de Dios, mas no vieron su cuerpo. En el versículo 5, que ya no les leí, dice que mataron a Zacarías cerca del altar en el tabernáculo de la alianza. Lo que le acabo de leer
hermano, hermana, es un evangelio considerado apócrifo para muchos de nosotros, para la gran mayoría de los creyentes en Cristo de diferentes religiones actualmente, incluyendo la Iglesia Católica, un evangelio falso. Sin embargo, es muy interesante, porque este evangelio trata de resolver el punto del evangelio de Mateo capítulo 23, versículo 35. ¿Cuál es el problema con el evangelio de Mateo 23, 35? Los judíos y los ateos que no creen en la Biblia nos critican por esto, porque ellos creen que el Señor Jesús se equivocó. Ya vimos en el segundo libro de las Crónicas que hay un Zacarías, hijo de Joiada, que muere en el patio de la casa de Jehová. Podría ser el de Jesús entre el altar y el templo. Y hay otro Zacarías que es hijo de Berequías, el profeta del libro. De ese no se sabe dónde murió. Entonces ellos dicen que Jesús no sabía cuál era el Zacarías que había muerto en el altar y que se había equivocado. Que el texto debería decir la sangre de Abel al justo a la sangre de Zacarías, el hijo de Joiada, quien murió entre el altar y el templo. Ellos dicen que así debería de decir. Este evangelio que yo les acabo de mostrar y que fue escrito aproximadamente en el siglo V de nuestra era, aproximadamente de acuerdo a la fuente que ustedes consulten, esa es la época aproximada, por su estilo y por su contenido, lo que trata de hacer es resolver ese problema. Y se escribe probablemente esta historia con la idea de rescatar ese pasaje que ya leímos y de decir, Jesús no se equivocó. Lo que pasa es que Jesús está hablando de otro Zacarías, también hijo de Berequías, como el del libro, pero que este es mucho más reciente. Este es el padre de Juan el Bautista, y que sí murió en el patio de la casa de... Bueno, perdón, no en el patio. Que sí murió cerca del altar de Dios, y que sí era hijo de Berequías. El Zacarías de este evangelio ficticio sí hace clic con todo lo que necesitamos. Es descendiente de Baraquías y además él muere cerca del altar de Dios. ¿Por qué razón pensamos que no puede ser el tercer Zacarías del que estamos hablando? Hay que analizarlo para poder tomar una decisión. Aunque sí nos ahorraría muchos problemas y dolores de cabeza y podemos decir, mira, Jesús no se equivocó, aquí está perfecto el texto, y si era Zacarías el hijo de Baraquías, solamente que no era ninguno del Antiguo Testamento. Ese es el papá de Juan el Bautista. Y hasta queda mejor, porque según Mateo 23:35, es desde Abel, el principio de la Biblia, hasta la generación de Jesús. Cuando Jesús estaba por nacer, es que muere, o recién había nacido, más bien, es que muere el Zacarías del que habla el Evangelio armenio. Pero el primer error que tenemos que considerar, mis hermanos, es que dijimos que el lugar donde debe haber muerto el Zacarías del que hablamos es en el patio, entre el altar y el templo. Y el del que habla el Evangelio armenio muere adentro del tabernáculo. Dentro del tabernáculo, cerca, no del altar del holocausto, sino cerca del altar de oro del incienso. Ese es un primer problema que tenemos. El segundo problema que tenemos es que todo alrededor del Evangelio armenio está lleno de errores. Es muy evidente que quien escribió el Evangelio armenio ya conocía los otros evangelios. Ya conocía los evangelios que usted y yo consultamos y que tomamos por verídicos y por inspirados de Dios. Por esa razón, parecen ser complementos de la historia original de los 4 evangelios. Esos huecos que quedaron acá los llenaron con muchas historias fantásticas. Entonces, el evangelio es completamente falso. Es compuesto siglos después de que los apóstoles habían fallecido y de que el Señor Jesús había ido. Es un intento de responder a pequeños problemas o huecos bíblicos en los evangelios sí inspirados. Esa es la intención de ese evangelio. Entonces vamos a descartar primeramente esta explicación falsa de las palabras de Mateo 23:35 en nuestra versión de los textos sagrados. Y si no es esta explicación, entonces ¿cómo conciliamos lo otro? Si dijimos que el del libro, el hijo de Berequías, no sabemos cómo murió, y luego el que sí murió en el patio de la casa de Dios, probablemente entre el altar y el templo, como dijo Jesucristo, no es hijo de Berequías, es hijo de Joiada. ¿Cómo podemos conciliar una cosa con la otra, mis hermanos? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, primeramente vamos a buscar un segundo testigo en la palabra de nuestro Dios. Ese pasaje que leímos en Mateo 23:35 en nuestras versiones de la Biblia
no solamente está en Mateo. Sabemos que tenemos, de los 4 evangelios, hay 3 que son prácticamente con el mismo orden cronológico. Los evangelios sinópticos, dice el evangelio de Lucas, en el capítulo 11. Acompáñenme a ver el evangelio de Lucas, capítulo 11. Vamos a ver este mismo versículo, cómo lo describe Lucas. Ustedes saben que Lucas, a diferencia de Mateo, no convivió con el Señor. Sin embargo, Lucas en el versículo 1 le dice a su amigo Teófilo, que es a quien dirige el escrito del Evangelio, dice: mira, Teófilo, hay muchos que han intentado poner en orden todas las cosas que entre nosotros han sido ciertas sobre la vida de Jesús de Nazaret, del Hijo de Dios. Muchos lo han intentado, yo también lo voy a intentar. Y lo voy a hacer como nos las contaron los que sí lo vivieron. Entonces dice Lucas: personas que sí vivieron con Jesús, convivieron con él, los apóstoles, me han dicho cómo sucedieron las cosas. Así que yo hago un escrito para que tú sepas qué pasó y cómo pasó. Entonces Lucas es un testigo posterior a Mateo, pero que trae la misma fuente que Mateo, que son el testimonio de los que vivieron con Jesús. Vamos a ver el versículo 11 y vamos a ver qué dice el capítulo 11, versículo 50. Para que de esta generación sea demandada la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Así os digo, será demandada de esta generación. Amén. Versículo 53. Y diciéndoles estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a apretarle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar algo de su boca para acusarle. Amén. Entonces Lucas corrobora las palabras de Mateo en el capítulo 23. Dice que Jesús les dijo que esa generación, específicamente fariseos y escribas, que eran los que conocían a los profetas y que Jesús había de venir y que en Jesús se iban a cumplir las profecías del Mesías de Dios, por no creer a pesar de las señales y de todas las profecías cumplidas en él, e intentar matarlo por manos de los romanos, se iba a cobrar la sangre desde los primeros justos, dice, de la fundación del mundo. ¿Cuál es el primer justo que muere? Es Abel. De hecho, la primera persona asesinada es una persona justa, Abel. Desde Abel hasta Zacarías. ¿Notó usted que no dice aquí qué Zacarías era? Porque si lo notó, ya avanzamos mucho. Solamente dice Zacarías. Ahora entonces tenemos que explicar por qué razón Mateo 23:35 sí dice Berequías. Porque lo más probable, usted estará de acuerdo conmigo, es que Zacarías, del que hablaba el Señor Jesucristo, no era el hijo de Berequías. No, porque ya dijimos que el del profeta del libro, Zacarías, el hijo de Berequías, hijo de Ido, realmente no sabemos cómo murió. Debe haber sido, como dicen los judíos y los especialistas ateos y no creyentes, críticos de la Biblia, debe haber sido el hijo de Joiada. Entonces, ¿por qué Mateo 23:35 dice que era el hijo de Berequías? ¿Se habrá equivocado el Señor Jesucristo? ¿Qué piensa usted, hermano? El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 24, dice de esta manera: Empero así llamados como escogidos, Cristo es la potencia de Dios y Cristo es la sabiduría de Dios. ¿Podría haberse equivocado el Señor Jesucristo? La primera carta del apóstol Pedro dice que muchos profetas que hablaron del Mesías por venir, el Señor Jesús, inquirían con mucho cuidado y con mucha insistencia en las profecías que ellos hablaban, saber en qué momento iba a aparecer el Espíritu de Cristo, cuándo iba a llegar ese Mesías, cuándo y quién iba a ser. Y siempre que se preguntaban eso, la respuesta era que no administraban esas profecías para ellos, que no iban a ver ese día a ellos, solo lo estaban guardando para cuando fuera el momento, para la época de Pedro, para la época de Mateo, para la época de Juan, para la época de Lucas, la de Pablo, la de Cornelio, la de usted, la mía, la de los que vienen hasta que el Señor decida que se haya cumplido la plenitud de los gentiles. Entonces, si el Señor Jesucristo está apartado para estar en este mundo como Cordero perfecto desde antes de que el mundo fuera fundado, ¿cómo podría el Hijo de Dios equivocarse en esa cita? Más bien hay que buscar el error en otro lugar, no puede ser en la persona de Jesús. Y ya dijimos que Lucas nos dice que Jesús no se equivocó.
Él solamente dijo Zacarías y fue muy específico, igual que Mateo 23. Zacarías el que murió entre el templo y el altar. ¿Quién, quién tiene esas características? El hijo de Joiada, el que vimos en el segundo libro de las Crónicas. En el segundo libro de las Crónicas, Zacarías el hijo de Joiada. Entonces, ¿por qué dice Baraquías? Y aquí entra algo muy importante, mis hermanos. Voy a tratar de mostrarles una porción del Códice Sinaítico. Pero primero, les quiero decir algo. Nuestra Biblia, la versión Reina Valera Antigua, 1909, fue traducida en el siglo XVI. Eso es muy importante. Traducida en el siglo XVI, dice aquí, antigua versión de Casiodoro de Reina, 1569. Revisada por Cipriano de Valera en 1602. Cotejada posteriormente con diversas traducciones de los textos hebreo y griego y otras versiones en 1862 y 1909. La última revisión es 1909, pero su traducción original está hecha en 1569. ¿Sabe usted qué textos se contaban, con qué textos se contaban en esa época? Los textos que se ocupaban en la época en la que se tradujo nuestra versión de la Biblia son aproximadamente del siglo X, los más antiguos. Había un hombre llamado Erasmo, de la ciudad de Rotterdam, en lo que hoy conocemos como Holanda o Países Bajos. A este hombre la Iglesia Católica le encargó hacer una compilación de los textos con los que se contaba. Evidentemente eran textos griegos, había textos latinos, para determinar de todos los textos que había, cuáles estaban en mejores condiciones, cuáles eran los verídicos, los correctos, para poder hacer de todos ellos una sola versión de la Biblia. Una sola versión de la Biblia. A ese conjunto de escritos que Erasmo de Rotterdam tomó para hacer una versión unificada de la Biblia, se le llamó texto recibido. En latín es textus receptus. Usted lo puede buscar, hay muchos libros al respecto, está en internet por supuesto. El textus receptus de Erasmo de Rotterdam, que también tiene una base en una versión mucho más antigua en latín, como dijimos, de un monje llamado Jerónimo el Exiguo o Jerónimo el Pequeño. Este hombre Jerónimo hizo una versión en latín de las Escrituras y junto con los textos griegos que habían, los más antiguos del siglo X, Erasmo de Rotterdam, en la época aproximada en la que se descubría América, estaba haciendo él una sola un solo conjunto de libros, de textos, para hacer una sola versión de la Biblia. Y esas mismas bases prácticamente son las ocupó Casiodoro de Reina para hacer nuestra versión. La versión Reina Valera, que se llamó Reina Valera porque después de Casiodoro de Reina la tradujo en 1562, Cipriano de Valera en 1609 la terminó de revisar y completar. De revisar más que nada. Entonces, mis hermanos, ¿qué decimos con esto? Los textos más antiguos con los que contaba Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera eran del siglo X y la traducción latina de Jerónimo. Sin embargo, para 1844, un lingüista alemán llamado Constantin viajó a la iglesia de Santa Catalina en el monte Sinaí. Hay una iglesia católica que se construyó y como muchos lugares sagrados se ha construido. Y encontró un monasterio en Santa Catalina, católico, donde tenían restos de escritos muy antiguos, en mal estado. Él los rescató, se puso a leerlos y se dio cuenta que había una versión de la Biblia muy antigua. A esa versión, por haberse encontrado en el monte de Sinaí, en el monasterio de Santa Catalina, y por ser un códice, se le llamó el Códice Sinaítico. Hasta 1844 lo encontró. Lo empezó a estudiar, lo compartió, y han pasado apenas 160 años aproximadamente, siglo y medio, de que se encontraron. Este texto lo hemos encontrado muy recientemente, pero ¿sabe qué? Que en contrapeso con esto es muy antiguo. Es mucho más antiguo que cualquiera de los textos que haya tenido Erasmo de Rotterdam o Casiodoro de Reina en sus manos para poder traducir la Biblia. ¿Y sabe usted qué encontramos en Mateo 23:35 en el Códice Sinaítico? Encontramos que en Mateo 23:35
en la versión griega muy antigua de las palabras de Jesucristo, solamente dice la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, quien murió entre el altar y el templo. No dice que Zacarías fuera hijo de Baraquías. No lo dice. ¿Qué debemos entender entonces, hermanos? ¿Qué debemos entender entonces? Sucede entonces que en una época muy temprana, siglo II, siglo III de nuestra era, alguna copia del Evangelio de Mateo fue mal traducida. A alguien se le ocurrió agregar, a algún copista se le ocurrió agregar Zacarías, hijo de Baraquías. Pensando, esa es una suposición mía, pensando que la gente iba a leerlo, los judíos iban a leerlo y iban a decir, mira, entonces Zacarías el profeta, al que nosotros sí creemos, está mencionado por Jesús, en el que no creemos. Quizá con esa intención lo hayan hecho, no lo sé. Pero algún copista, algún escriba, añadió la frase hijo de Baraquías para decir que en palabras de Jesús, el Zacarías que estaba citado en Mateo 23 era el mismo del libro del profeta Zacarías. Pero eso era un error. Si usted ve el Evangelio de Lucas en las copias antiguas y en las más modernas, las que ocupamos para el texto receptus para la Reina Valera, y en los textos más antiguos, que uno de ellos es el Códice Sinaítico, aunque hay un par más antiguos que pero este es muy antiguo, nos dice que el Señor Jesús nunca ocupó la expresión Zacarías hijo de Baraquías para Mateo 23:35. Él solamente dijo Zacarías. Y él no dijo si era el hijo de Joiada o era el hijo de Baraquías, pero ¿por qué razón no lo dijo? Pues claro, porque desde el principio lo dijimos, el Señor Jesús se dirigió solamente a personas en Israel, a judíos, a gente que conocía las Escrituras, como el apóstol Pablo decía, con los que saben la ley estoy hablando. Dijimos que los escribas y los fariseos conocían estas cosas al detalle. Cuando él les dijo de Abel a Zacarías, el que murió entre el altar y el templo, ellos sabían que este Zacarías, sin que lo tuviera que decir nadie, era evidentemente el hijo de Joiada. Lógicamente que era él. No podía ser otro Zacarías, no podía ser el profeta, no podía ser el papá de Juan el Bautista. Era el hijo de Joiada. No era necesario escribir quién más era. Un error del copista el haber introducido esa frase en ese lugar. Entonces, mis hermanos, decimos que la gente a la que va dirigido este texto sabe perfectamente. Y cuando decimos que es entre el altar y el templo, no puede ser como el Evangelio Armenio dice, adentro del tabernáculo, en el altar de oro. Porque dice que la sangre que encontraron de ese Zacarías de la historia falsa del Evangelio Armenio, estaba en el lugar santísimo, al lugar al que solamente podía entrar el sumo sacerdote. Y solamente entraba una vez en el año. Entonces, mis hermanos, no cabe duda que el Señor Jesús no se equivocó. El Señor Jesús, la potencia de Dios y la sabiduría de Dios, no cometió ningún error. El error está en algún copista. Ahora pregunta, muy importante. Después de decir que nuestra versión de las Escrituras trae una pequeña parte añadida que es la expresión hijo de Baraquías, y que es una expresión errónea, le voy a preguntar a usted, hermano y hermana, para que lo reflexione. ¿Esto invalida las Escrituras? ¿Eso daña el propósito y el alcance final de la palabra de Dios que usted tiene en sus manos igual que yo? Por supuesto que la respuesta es no. ¿Por qué la respuesta es no? Lo dijimos desde el principio. Todo esto que hemos analizado, todas estas escrituras que están aquí, para mucha gente podría ser un poco espeso el tema de la historia. Sin embargo, se convierte en algo importante cuando nos damos cuenta y reafirmamos que la palabra de Dios no se equivoca. No, la palabra de Dios no se equivoca. Y me dirán, pero hermano, pero si usted dijo que aquí hay algo que no va. Una cosa es que un copista se haya equivocado con intención o sin intención. No lo sé. No estuve allí para saberlo, puedo tener mis propias opiniones. Un copista se puede equivocar. La palabra de Dios jamás se equivoca. Por eso vamos a retomar el versículo que habíamos leído al principio. Dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Antes de que la lea, le voy a hacer una pregunta. Piense usted si el error de un copista que trajo a nuestra traducción esa frase equivocada cambia el sentido de esto que vamos a leer ahora.
Si usted me dice que eso cambia el sentido, entonces vamos a estar en un problema. Pero primero vamos a leerlo para que usted haga su juicio. Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Amén. A mi entender, espero que usted pueda compartir conmigo esta forma de pensar, la expresión hijo de Baraquías que está equivocada porque algún copista cometió un error. Eso no puede evitar que la ley de Dios, que es perfecta, me diga cómo puedo yo ser una mejor persona, que me pueda instruir, que me pueda redarguir cuando estoy equivocado, por supuesto, que tenga el mismo propósito de hacerme perfecto para toda buena obra, que me ayude a ser un mejor ser humano, una mejor persona, un mejor hijo de Dios. No lo cambia la expresión hijo de Baraquías en una copia equivocada del Evangelio de Mateo en su capítulo 23. Entonces, mis hermanos, corroboramos que la palabra de nuestro Dios no hay un libro comparado a ella, que la misma palabra de Dios se defiende de estas situaciones. ¿Por qué cree usted que aparece el mismo texto en Lucas 11? No es una casualidad como a veces la gente piensa. Es que ¿por qué la historia viene en dos lugares? Si ya está acá, ¿por qué la ponen acá? Hermanos, el Espíritu tiene una intención. El Evangelio de Lucas 11 nos está diciendo que puede haber algo equivocado en el Evangelio de Mateo 23. Hoy usted y yo lo sabemos fácilmente porque vivimos en la era de la información. Y el Códice Sinaítico nos permitió corroborar que Jesús no se equivocó. Sin embargo, más allá de todo esto, generaciones anteriores a las nuestras, aun cuando leyeran que decía hijo de Baraquías, esas personas se formaron en lo más importante de la ley, que es la parte moral. Moisés le dijo a los israelitas: cuiden de poner por obra esta ley, porque es vuestra inteligencia a ojos de los pueblos. Es el libro de Deuteronomio que la gente lo va a ver y va a decir: ¿qué gente grande hay como esta que tenga a su Dios cercano así? Y que tengan estas leyes buenas y justas para que vivan bien y para que vivan por mucho tiempo. Eso es lo que dice la palabra de nuestro Dios desde Moisés. Desde Moisés. Y se acuerda que un dato muy importante. ¿Se acuerda que dijimos que el Señor Jesús hablaba con los judíos y les dijo en Lucas 24:44 que tenían que desde Moisés, los profetas y los salmos, eso hace una referencia al Tanaj hebreo? Quiero darle dos datos más para terminar, antes de ver un versículo último. Dijimos que el Tanaj está dividido en esas tres partes y que entonces comienza con Moisés. Después vienen los profetas. Y aunque la tercera parte se llaman escritos, ¿sabe usted por qué el Señor Jesús dijo en la ley de Moisés, en los escritos y en los salmos, en lugar de los escritos? Porque el libro de los escritos comienza, la tercera parte de la Biblia hebrea comienza con los salmos. El Señor Jesús estaba hablando con su pueblo, por eso era muy fácil que se entendieran entre ellos. A veces la dificultad está para nosotros que somos mexicanos, que vivimos en el siglo XXI. Pero Jesús hablaba con judíos y se entendían perfectamente. Y algo más. ¿Por qué razón el Señor Jesús dijo desde Abel hasta Zacarías el que murió en el altar? Porque el Señor Jesús sabe que en la mente de los escribas y fariseos con quienes Él está hablando y está diciéndoles que van a condenarse por la decisión que están a punto de tomar, que es matar al Hijo de Dios, saben que el orden de la Biblia era, dijimos que desde Génesis hasta Crónicas. Así está la Biblia hebrea. Comienza con Génesis, que es un libro de Moisés, y termina con Crónicas, que es donde está narrado en ese segundo libro la muerte de Zacarías. No el hijo de Berequías, el hijo de Joiada. Con eso respondemos a la pregunta inicial, pero más importante de esto, ¿qué nos llevamos en nuestro corazón? Que Moisés dijo, esta ley los va a hacer especiales a ojos de todos los pueblos, pero sobre todo especiales a los ojos de nuestro Dios. Te vimos que en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, este libro te es útil para instruirte en la justicia de Dios, para que seas perfecto para toda buena obra. Ningún error de ningún copista va a hacer que dejemos de hacernos mejores personas a través del cumplimiento de las Escrituras. Eso no va a pasar. Las Escrituras siguen diciéndonos que hay que amar al prójimo, que hay que perdonar, que hay que amar incluso al enemigo, que hay que buscar la paz los unos para con los otros, etc. Llena de enseñanzas morales que no van a cambiar por un pequeño error de un copista. Y por último terminamos con un pasaje, por supuesto, que del Antiguo Testamento.
que está en la sección de los escritos. Un libro que escribió ese hombre que hizo el pórtico, entre el cual pórtico y el altar de los sacrificios, lamentablemente murió uno de los hombres justos de nuestro Dios, lo cual no va a quedar sin pago. Atención, porque nuestro Dios juzga a todas las personas y es mejor que estemos a cuentas entre nosotros, mis hermanos, para que cuando lleguemos con nuestro Dios estemos todos en paz. Pero terminamos con un libro de Salomón, el libro de Eclesiastés, capítulo 12. Y vamos a encontrar aquí un final adecuado para una historia tan maravillosa. La palabra de nuestro Dios, por más que pueda haber la mano del hombre ahí para hacer situaciones difíciles como errores en traducciones, etcétera, es incorruptible. La esencia de la palabra de Dios es incorruptible en la versión de la Biblia que tomen. ¿Y cuál es la esencia de la palabra de Dios? Dice Eclesiastés capítulo 12, y nos quedamos con esto, mis hermanos. Eclesiastés 12 dice el versículo 12. Ahora, hijo mío, a más de esto sé avisado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio, aflicciones de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual será sobre toda cosa oculta, buena o mala. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, terminamos diciendo que tenemos que ser avisados, tenemos que ser muy inteligentes y muy sabios. Ya no podemos darnos el lujo de hacer lo que nosotros querramos, lo que pensemos que está bien. No podemos. Estamos en tiempos difíciles y vendrán tiempos más difíciles sin ninguna duda. Algunos los verán, otros quizás ya no estaremos, pero si en el pasado, lo que ya se fue, hemos hecho mal, hemos dañado personas, hemos hecho cosas incorrectas, tiene que ser hoy el momento en el que corrijamos el camino. No podemos seguir actuando de esa manera. Tenemos que ser buenos para nuestro Dios. Tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo mal. Cada quien haga un juicio de sí mismo. Cada quien haga un juicio, porque no importa lo que hayamos hecho bueno o malo, Dios lo sabe. Dios lo sabe y es el que dará el pago para cada uno de nosotros. Por eso, dice la Escritura, entre tanto que se dice ahora, haz el cambio. Vamos a cambiar ya en este momento, no mañana, no pasado mañana, no el sábado siguiente, no cuando acabe la cuarentena, no si esto vuelva a la normalidad. Hay que hacer el cambio inmediatamente. Si nos equivocamos, hay que arrepentirnos y enderezar el camino. Solo nuestro Dios puede tener misericordia de nosotros. Perdonemos a los que nos han ofendido y que Dios permita que nos perdonen a quienes hemos ofendido. Y por supuesto, que Él perdone nuestras ofensas. Hermanos, que Dios nos bendiga mucho. Gracias por esta invitación. Espero que el Todopoderoso siempre nos dé el permiso de que mientras estemos vivos podamos buscarle y corregir nuestros caminos, cual sea el error que hayamos cometido. Que el Señor los bendiga. Les mando un abrazo con el corazón desde donde estamos. Paz a vosotros.